Crónicas del Portal de las Historias. Malvinas, la guerra que nunca terminó. En el extremo austral del mundo, donde el Atlántico se mezcla con el hielo y los vientos parecen no tener dueño, un archipiélago pequeño se convirtió en el centro de una de las guerras más inesperadas del siglo XX. Las Malvinas, o las Falklands. Dos nombres para un mismo territorio, pero también para dos memorias irreconciliables. Esta es la historia de un conflicto que no solo enfrentó a dos países, sino que arrastró a naciones enteras a las sombras de una guerra breve, sangrienta y profundamente humana. En Buenos Aires, era 2 de abril de 1982. Las radios interrumpían su programación habitual para anunciar una noticia que hizo temblar al país. Las Malvinas han sido recuperadas. Las plazas se llenaron de gente. En la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, miles agitaban banderas celestes y blancas, llorando de emoción. Viejos veteranos, jóvenes estudiantes, madres y obreros, todos gritaban al unísono. La dictadura militar, encabezada por Leopoldo Galtieri, había encontrado lo que necesitaba, una causa nacional capaz de unir al pueblo bajo una sola voz. Durante años, Argentina había reclamado esas islas ante la ONU, pero siempre con diplomacia. Ahora, el gobierno apostaba todo a la fuerza. Detrás de las celebraciones, sin embargo, se escondía otra verdad. La crisis económica ahogaba a la población. La represión militar había dejado desaparecidos y la legitimidad del régimen se desmoronaba. El desembarco en las Malvinas era tanto un acto de reivindicación como un intento desesperado por sobrevivir. Mientras en Buenos Aires sonaban los bocinazos de alegría, en Londres la reacción fue muy distinta. En Downing Street, la primera ministra Margaret Thatcher reunió a su gabinete. Las imágenes satelitales confirmaban la ocupación argentina. Para ella, aquello era un desafío directo a la corona británica, una prueba de fuego. Si no respondía, Gran Bretaña se vería débil en el escenario internacional. En menos de 48 horas, la Royal Navy comenzó a movilizarse. Desde el puerto de Portsmouth, la gente despedía a los barcos de guerra con banderas y lágrimas. Sabían que se dirigían a un lugar lejano, inhóspito, donde el frío y el viento serían tan mortales como las balas. Los nombres de esas naves pasarían a la historia. El HMS Hermes, el Invincible, el Sheffield. Barcos que pronto se convertirían en blanco de los cazas argentinos. En las Malvinas, los habitantes, en su mayoría descendientes de colonos británicos, vivían en calma, dedicados a la pesca y la cría de ovejas. La invasión los sorprendió. De pronto, se vieron en medio de soldados extranjeros, con banderas argentinas ondeando en su puerto. Algunos isleños recuerdan haber sentido miedo, otros curiosidad. Para ellos las Malvinas eran su hogar, no un símbolo geopolítico. Pero pronto entenderían que su tierra se había convertido en campo de batalla de intereses mucho más grandes. Mientras los soldados se preparaban en las islas, en el continente se jugaba otra guerra, silenciosa. Estados Unidos, aliado histórico del Reino Unido, terminó inclinándose hacia Londres. Desde bases secretas proporcionaron inteligencia satelital, radares y armamento de última generación. Chile, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, también jugó un rol decisivo. Los archivos desclasificados años más tarde confirmaron que aviones británicos usaron bases en Punta Arenas para espiar a Argentina. Pinochet veía la guerra como una oportunidad, vengarse de la humillación sufrida durante la disputa del Canal de Beagle, cuando estuvieron a punto de enfrentarse con Argentina. Mientras tanto, Perú ofrecía Mirage y pilotos voluntarios, y Venezuela envió combustible. Pero ese apoyo, aunque solidario, no logró equilibrar la balanza. En el tablero mundial, Argentina estaba sola. El mar y el aire se convirtieron en cementerios. El 2 de mayo, el submarino británico HMS Conqueror hundió al crucero argentino General Belgrano fuera de la zona de exclusión. Murieron 323 hombres, la mayoría jóvenes de apenas 20 años. Fue un golpe brutal para la moral argentina y un recuerdo que aún hoy sigue dividiendo opiniones. La aviación argentina, con valentía y pocos recursos, respondió hundiendo al destructor HMS Sheffield con un misil Exocet. El fuego se propagó durante horas y las imágenes dieron la vuelta al mundo. Cada batalla naval y aérea era seguida en los hogares argentinos por la radio. Madres y padres rezaban en silencio por sus hijos, mientras el gobierno militar transmitía partes triunfalistas que poco tenían que ver con la realidad en las islas. Pero el verdadero rostro de la guerra no estaba en los mares, sino en las frías colinas de las islas. Los conscriptos argentinos, muchos del norte cálido del país, se encontraron de pronto en un paisaje helado, con temperaturas bajo cero, ropa insuficiente y botas que se deshacían con la humedad. Algunos combatían con hambre,
otros con fiebre. Muchos escribían cartas. Mamá, no te preocupes. Hace frío, pero estoy bien, pronto volveré. Los soldados británicos tampoco lo tuvieron fácil. Marchaban bajo la nieve, cargados con más de 30 kilos de equipo, en un terreno hostil donde cada colina podía esconder un francotirador. En batallas como la de Monte Longdon, la lucha fue cuerpo a cuerpo, con bayonetas en la oscuridad. Veteranos británicos aún recuerdan los gritos y el silencio posterior, un silencio tan profundo que parecía devorar la memoria. El 14 de junio de 1982, tras semanas de combates, hambre y frío, las tropas argentinas se rindieron en Puerto Argentino. Los soldados marchaban cabizbajos, muchos llorando. Algunos isleños recuerdan haber visto cómo los jóvenes entregaban sus fusiles como si entregaran parte de sí mismos. Para Argentina fue una derrota devastadora. Para Gran Bretaña, una victoria con sabor a duelo. 255 de sus hombres no regresaron. Cuando los barcos regresaron a casa, ni Argentina ni el Reino Unido volvieron a ser los mismos. En Argentina, la derrota aceleró la caída de la dictadura. El pueblo, que había celebrado el 2 de abril, se sintió engañado y la rabia se volvió contra los militares. En el Reino Unido, Thatcher emergió como la dama de hierro, reforzada por la victoria, y consolidó su poder. Pero más allá de la política, lo que quedó fueron las cicatrices. Veteranos con traumas, familias que nunca recibieron un cuerpo, tumbas en cementerios como el de Darwin en medio de las islas, mirando al mar. Hoy, más de 40 años después, las Malvinas siguen siendo un tema abierto. Argentina mantiene su reclamo en foros internacionales. El Reino Unido conserva una fuerte presencia militar en el archipiélago. Los isleños continúan su vida, criando ovejas bajo el viento del Atlántico, pero sabiendo que su hogar sigue siendo un símbolo de disputa. Las Malvinas son mucho más que un punto en un mapa. Son memoria, son heridas, son el recordatorio de que la política se escribe con sangre y que hay guerras que, aunque terminen en los papeles, jamás terminan en el corazón de los pueblos. Gracias por cruzar con nosotros el portal de las historias. El Portal de las Historias presentó un relato original.